El término propulsión híbrida se utiliza para referirse a vehículos con más de una fuente de propulsión. En la configuración en paralelo, el motor de combustión interna y el motor eléctrico se acoplan mecánicamente, de manera que combinan sus pares. Los requerimientos de potencia para el motor eléctrico son menores que en la configuración en serie, ya que el motor de combustión interna complementa la potencia total requerida por el vehículo híbrido. Algunas marcas que se encuentran en el mercado con configuración híbrida paralela, el Honda Insight, Peugeot 3008 Hybrid, Ford Fusion, Mercedes-Benz E400 Blue Hybrid y otros modelos. Configuración híbrido paralelo con embrague es un diseño híbrido suave en el que el motor de combustión interna y el motor eléctrico se pueden usar de forma independiente entre sí, pero los flujos de potencia están en paralelo y se pueden sumar para obtener la potencia de accionamiento total. El motor de combustión funcionará todo el tiempo de conducción, a la misma velocidad que el motor eléctrico. La principal ventaja de esta configuración es que se le puede mantener la transmisión convencional. Sin embargo, al desacoplar los motores se produce arrastre por inercia, reduciendo la cantidad de regeneración. Por lo tanto, la conducción eléctrica pura no es posible. En nuestro modelo, los principales elementos son el motor de combustión interna, el motor eléctrico, el embrague, la transmisión y el diferencial. Los principales elementos del motor de combustión interna son el tanque de gasolina, las válvulas, inyectores, pistones, cilindros, cigüeñal y la flecha de salida hacia el motor eléctrico. Por su parte, el motor eléctrico cuenta con una batería, un inversor, un estator, un rotor y un sistema de refrigeración, así como también una flecha de salida hacia el embrague. El embrague se encarga de transmitir el par motor desde los motores hasta las ruedas. Para ello, une el giro de los motores de la transmisión, permitiendo así que las ruedas inicien el movimiento cuando haya una marcha engranada. Los elementos del embrague son el volante motor, la masa de embrague, el disco de fricción y el mecanismo de accionamiento, así como una flecha de salida a la transmisión. La transmisión está compuesta por un eje de entrada, un eje contrario y un eje de salida, así como los engranes que se encargan de dar las velocidades que, según cómo se encuentren los engranes, estos resultarán en una marcha lenta o una rápida, siendo las más lentas las de mayor torque y las más rápidas las de menor torque debido a la velocidad con la que ya se cuenta. Todo esto se conecta hacia una flecha de salida hacia el diferencial. Por último, el diferencial es el encargado de transportar la potencia hacia las ruedas mediante los palillos que conectan con las llantas. Los elementos del diferencial son la carcasa, la corona, la caja de satélites, los piñones planetarios y los palillos. Este es el sistema eléctrico del vehículo híbrido, compuesto por una batería, cables conductores de voltaje, dispositivo inversor de corriente y un motor síncrono de imanes permanentes. La batería puede ser de iones de litio o de hidruro de níquel-cadmio, que puede tener voltajes entre 200 volts y 400 volts. Los cables conductores son de color naranja por normativa, ya que representa el alto voltaje. El dispositivo inversor convierte la corriente directa a corriente alterna. El motor eléctrico posee sus imanes permanentes en el rotor y en el estator se tienen los embobinados. Además, el motor cuenta con orificios de lubricación y refrigeración. Esto es para mantener en óptima temperatura los rodamientos del motor. El motor puede funcionar como consumidor o como generador. Como generador, este genera corriente eléctrica y es almacenada en la batería. Como consumidor, el motor consume la energía de la batería para generar movimiento. La transmisión se diseñó de 3 velocidades con relación. La primera igual a 3, la segunda 2.59 y la tercera 2.25. Se utilizó el método de trenes de engranes compuestos revertidos, igualando una constante K, en este caso de 60. Se muestran los engranes diseñados con sus números de dientes y sus diámetros de paso en milímetros. Cada velocidad está compuesta de 2 relaciones donde todas se repite el mismo valor de 1.5 que conecta los engranes situados de entrada con el eje de salida. Para la primera velocidad se multiplica la relación en común con la subrelación igual a 2 que conecta el eje contrario con el eje de salida. Para la segunda velocidad pasa lo mismo pero por un valor de 1.62. Y por último, en la tercera velocidad igual se repite lo mismo por un valor de 1.5 y así se obtienen las 3 marchas de la transmisión. La configuración híbrido paralelo es la más utilizada por los fabricantes, ya que es más eficiente que la configuración en serie y menos costosa que la división de potencia o Power Split. A su vez existen diversas variantes de esta misma configuración, como por ejemplo la que se trabajó en este proyecto, la cual fue configuración híbrida en paralelo con un embrague, que si bien no es la más eficiente, sí es muy utilizada en diversos modelos de vehículos híbridos, sobre todo para tracción trasera.